para mí es un privilegio compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Tiene por título ¿para qué debemos crecer espiritualmente y cuál es la clave para el crecimiento espiritual? Vamos a leer ahorita, voy a leerles en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 28 y 29. Esta es la versión Dios habla hoy. Si ustedes la tienen, pueden acompañarme. Voy a leer, dice, aquí está el apóstol Pablo hablándonos. Dice, nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Aquí el apóstol Pablo está declarando que nosotros anunciamos es a Cristo, no a nosotros mismos ni a nadie más. Amén. Nosotros anunciamos es al Señor Jesús. Y también está diciendo, enseñando a todos, que enseñamos a que por medio de la sabiduría que Dios nos da, podamos crecer para presentarnos perfectos en Cristo. Amén. Y dice el apóstol Pablo que para esto él trabaja y lucha con toda la fuerza y el poder que Dios le da. Entonces nosotros, todas las personas que enseñamos la palabra de Dios, debe ser igual, amén. Nuestra meta es enseñar por medio de la palabra de Dios a que puedan todos los creyentes crecer. Y que dice aquí para presentarlos perfectos. Quiere decir maduros. Cuando dice perfectos, quiere decir que nos presentemos maduros en Cristo. ¿Y qué es la madurez espiritual? Es que lleguemos a ser como Cristo, ¿ven? Que lleguemos a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a actuar como Cristo. Ahí es cuando ya decimos, alcanzamos esa madurez espiritual, amén. Entonces todo está en un proceso, pero es por medio, como dice el apóstol Pablo, que es por medio de la palabra que nosotros enseñamos a las personas a eso, a que crezcan y maduren espiritualmente. La palabra no es para hacer sentir bien a las personas, amén, sino es para enseñar, para exhortar, y que si nosotros vemos, si acaso cualquier actitud de inmadurez o vemos actos que no son, pues que nos impiden representar bien al Señor Jesús, entonces también nosotros cuando enseñamos la palabra debemos exhortar, amén, por medio de la palabra. Nosotros vemos cómo Pablo exhortó a las iglesias, a todas las iglesias, él las exhortaba continuamente. ¿Por qué? Porque él estaba enseñándonos. Todas las epístolas que escribió Pablo eran para enseñar a la iglesia de Cristo a poder a hacer la voluntad del Señor y para poder crecer espiritualmente. Amén. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo Pablo exhortaba a las iglesias. Aquí vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3 del versículos 1 al 8. Este libro también lo escribió Pablo. Sabemos que él escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 3 del 1 al 8. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Así que el apóstol Pablo exhortaba, como les digo, a todas las iglesias, y también nosotros sabemos que él recorrió 3 continentes, ¿cierto? Asia, África y Europa los recorrió predicando el evangelio, y él hacía nuevos discípulos, él iba sembrando, abriendo iglesias en toda parte, y él también cierto, hacía nuevos discípulos, como el Señor Jesucristo nos manda a nosotros que todos hagamos nuevos discípulos. Esa es parte de la gran comisión que nos encargó el Señor Jesús. Entonces él hacía esto, y a los discípulos que él hacía, él los instruía. ¿Para qué? Para que ellos pudieran enseñar, que pudieran animar y corregir por medio de la palabra. Amén. Para que los creyentes pudieran crecer, madurar espiritualmente, y para que fueran un ejemplo para el mundo. Amén. Porque eso es lo que nosotros como cristianos debemos dar, buen ejemplo al mundo, debemos hacer la diferencia. Amén. Entonces vemos cómo vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Yo les voy a leer una versión moderna que es la NBV. Si ustedes tienen acceso a esa versión, y si no, pueden acompañarme o escucharme si quieren. Me gustó esta versión porque tiene un lenguaje actual, es bien fácil de entender. Dice: con urgencia predica la palabra. Le está aquí instruyendo Pablo a Timoteo. Amén. Le dice: con urgencia predica la palabra de Dios, hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, enseñar por medio de la palabra. Amén. No para que las personas se sientan bien, sino ahí es que enseñar. Así que nosotros vemos que el cristiano necesita crecer. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya vimos que, como leímos en el primer versículo, que dice: para presentarnos perfectos en Cristo. Amén. Debemos nosotros crecer. Y o sea que esa es la meta de nosotros. Y también para que nosotros tengamos una vida sana espiritualmente, llena de frutos, de buenos frutos, porque para eso nos llamó el Señor. El crecimiento espiritual entonces debe ser una parte esencial de la vida del cristiano. Eso es un proceso el que nosotros pasamos continuamente. Amén. Debemos crecer y crecer cada día espiritualmente. Entonces, ¿y cuál es la clave para poder nosotros lograr ese crecimiento espiritual? Es Jesucristo. Amén. La clave para que nosotros podamos crecer es Jesucristo. Él es el que nos da el crecimiento cuando nosotros somos plantados en Él. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento donde toda la iglesia está edificada. Amén. Entonces nosotros necesitamos estar plantados en Él para poder crecer. Vamos a leer en el libro de Efesios. Aquí también está el apóstol Pablo hablándonos. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos, como les dije, es cuando nosotros estamos, cierto, fundamentados en el Señor Jesucristo, que podemos, cuando nos plantamos en Él, podemos crecer. Amén. La clave del crecimiento es Jesucristo. Amén.
Y como creyentes nosotros que debemos crecer ¿en qué? En el conocimiento del Señor. Número uno, amén. Tenemos que nosotros conocer a nuestro Dios, conocerlo perfectamente, conocer profundamente al Señor, y necesitamos crecer en la gracia de Cristo también. La gracia de Cristo, ¿qué es? Es el poder del Señor que se manifiesta en nosotros, amén. Es el poder de Cristo en nosotros, y por medio de ese poder también nosotros vamos a crecer en la fe, crecemos en la sabiduría y en el amor, amén, en otras virtudes que el Señor nos da. Entonces, nosotros debemos saber que el crecimiento espiritual, ¿por qué debemos crecer nosotros? Porque es la voluntad de Dios, amén. Ahora les dije para qué, ¿se acuerdan para qué? Para que nosotros podamos presentarnos perfectos en Cristo, para que podamos madurar y presentarnos perfectos en Cristo y vivir una vida sana. ¿Y por qué debemos crecer? Porque es la voluntad de Cristo que nosotros crezcamos, amén. Él no quiere que nos quedemos así estancados, ni aún peor, él no quiere que nosotros vamos a perecer por el error del pecado, amén. Entonces vamos a leer ahorita en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Dice aquí el apóstol Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Así que nosotros aquí nos está diciendo claramente que necesitamos crecer en la gracia del Señor Jesús. Amén. En el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Vamos entonces aquí a ver, nosotros hay ciertos medios para que podamos crecer en Cristo, y voy a compartir con ustedes estos 5 medios que voy a compartir con ustedes para poder crecer en Cristo y ser como Él. Hay 2 cosas que deben de suceder que de parte nuestra, amén, que nosotros debemos hacer, mejor dicho. Número 1, nosotros debemos mantener nuestra mirada fija en el Señor Jesús, amén. No podemos apartar nuestra mirada ni a la diestra ni a la siniestra, sino mantenernos enfocados en el Señor Jesús. Y número 2, debemos de pasar mucho tiempo con el Señor Jesús, amén, para que podamos llegar a ser como Él. Un ejemplo de esto es como 2 personas, digamos, que pasan mucho tiempo juntas, que conviven juntos, terminan pareciéndose la una a la otra, amén. El carácter y hasta los gustos, y comparten, terminan pareciéndose mucho, como vemos un ejemplo en las parejas, los matrimonios cuando llevan ya 30, 50 años de casados se parecen mucho, ¿no? Ya llegan a parecerse el uno y el otro. Entonces vamos a ver por medio de qué podemos nosotros crecer. Número 1, voy a hablarles de las pruebas. Por medio de las pruebas vamos a leer en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Les pido el favor que mantengan el mute. Santiago 1, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Vemos nosotros que hacen las pruebas. Las pruebas purifican como el oro. Amén. El oro, ustedes saben que lo pasan por el fuego. Entre más fuego, más puro es el oro. Amén. Entonces así también las pruebas a nosotros nos purifican y nos ayudan a desarrollar las virtudes de Cristo en nosotros, ¿cierto? Por medio de las pruebas, esas virtudes se van desarrollando en nosotros. Las pruebas son experiencias de aprendizaje que fortalecen nuestra fe y nos enseñan a depender de Cristo. ¿Sí o no? Que cada que pasamos por una prueba y el Señor nos da la victoria, aprendemos a depender más de Él. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos, ni de nada ni de nadie más, sino que dependamos de Él. Amén. Así nosotros vemos como pasó también cuando nosotros estamos pasando por medio de una prueba, sabemos que el Señor Jesús está con nosotros en medio de esa prueba. Por fe sabemos, ¿cierto? Que el Señor está con nosotros en medio de la prueba y también sabemos de que vamos a ver su gloria en medio de esa prueba. Él se va a manifestar, vamos a ver su gloria. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero aquí les voy a mencionar uno que fue los 3 amigos de Daniel. Cuando los tiraron al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos los tiraron en ese horno de fuego. ¿Y qué pasó? Cuando el rey Nabucodonosor los hizo meter a ese horno de fuego y al momento él vio y dijo, no metimos, ¿cierto? Ya eran 3 personas las que metimos a ese horno de fuego y porque hay 4. ¿Quién era la 4ª persona? El Señor Jesucristo, amén. Era el Señor Jesucristo que estaba con ellos en medio de esa prueba, amén, de ese horno de fuego. Él estaba ahí ¿para qué? Para salvarlos de ahí y de ahí salieron ellos sin que se les quemara ni siquiera la ropa, les olía a humo ni nada de eso, ¿cierto? Entonces ahí vieron la gloria de Dios, como les estaba diciendo, en medio de esa prueba. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios, aquí algo similar a este caso que estamos viendo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Imagínense qué bonito, qué hermoso es esto, porque aquí el apóstol Pedro nos está diciendo esto, amén, que es lo que les acabo de decir yo también, y como en el caso de los 3 amigos de Daniel. O sea, que si nosotros padecemos haciendo la voluntad de Cristo, amén. Si cuando nosotros somos obedientes al Señor y padecemos, entonces dice aquí que debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en medio de esa prueba el Señor se va a manifestar, amén. Y vamos a ver su gloria. Él nos va a ayudar, nos va a sacar en victoria de esa prueba. Entonces por eso debemos de gozarnos cuando pasamos por las pruebas, y esas pruebas nos ayudan a crecer, amén, nos ayudan a crecer espiritualmente, ayudan a crecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia en el Señor. Ahora, número 2, el segundo medio para nosotros poder crecer en el Señor Jesús es por medio de las Escrituras, por medio de escudriñar la palabra, de meditar en ella y de aplicarla con sabiduría a nuestra vida, amén. Que la palabra de Dios es el mejor alimento diario, oigan.
Así como no nos puede faltar la papita, tampoco nos debe faltar la palabra, amén. Necesitamos alimentarnos espiritualmente, es el mejor alimento diario para poder crecer y mantener una vida sana espiritualmente, amén. Vamos a leer ahorita en Colosenses capítulo 1, versículo 5 y después vamos al 10 y 11. Colosenses 1, 5, aquí también el apóstol Pablo nos está hablando. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol que Pablo, que nosotros debemos estar creciendo continuamente. ¿Y cómo es? Por medio de la palabra, amén, para que nosotros debemos andar como es digno del Señor. Pero ¿cómo sabemos cómo es digno del Señor? Por medio de su palabra. Esa es la voluntad de Dios, amén. Ahí es donde aprendemos, o sea que la palabra de Dios es poder y es sabiduría, amén, para que nosotros podamos crecer. Vamos a leer ahorita en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Aquí también está el apóstol Pablo hablando. Amén. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí está nuevamente diciéndonos el apóstol Pablo que nosotros debemos crecer, instruirnos por medio de la palabra para poder crecer y llegar a esa perfección y para que seamos preparados para toda buena obra. Ahora, hay diferentes niveles de crecimiento espiritual, amén. Nosotros eso lo vemos a la legua, que no todos estamos en el mismo nivel, amén. Así que para nosotros poder crecer bien espiritualmente, bien fortalecidos para poder crecer bien, debemos de desechar lo malo y buscar como niños el alimento puro, amén. Vamos a leer ahorita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, ¿cuál es esa leche no adulterada? La leche espiritual no adulterada, ¿cuál es? La palabra de Dios, amén. Porque nosotros si nos ponemos a crecer escuchando los cuentos que nos cuentan por ahí, o que en este librito dice esto, y mire qué bonito este libro, y este libro dice, habla de la palabra de Dios. No, nosotros necesitamos es leer la palabra de Dios, porque esa es la leche pura, no adulterada, para que podamos crecer espiritualmente, y dice para salvación, para que nosotros podamos conservar esa salvación hasta el final. Amén. Ahora número 3, otro medio por el cual nosotros podemos crecer espiritualmente en Cristo es por medio de la oración y también las peticiones contestadas. Nosotros podemos ver que las personas de mayor madurez y fortaleza espiritual son hombres y mujeres de oración, amén, que viven continuamente en la presencia del Señor.
La oración es la comunicación con Cristo, ¿cierto? ¿Qué es orar? Es hablar con el Señor, amén. Es comunicarnos directamente, porque para hablar con Él no necesitamos ningún intermediario. Entonces, por medio de esa comunicación directa con el Señor Jesús, vamos creciendo espiritualmente, ¿cierto? Se va desarrollando esa intimidad nuestra con el Señor, esa intimidad que necesitamos para poder crecer en Él. El Señor nos dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí y os escogí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto está en Juan 15:16, pero ahora vamos a leer Juan 15:5. También está ahí en el mismo versículo, Juan 15, el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor Jesús? Miren, yo los escogí a ustedes, porque muchas personas creen, oh, yo busqué a Cristo, yo lo escogí, ¿cierto? Pero no es así. El Señor nos escogió a nosotros y ese es el privilegio más grande, amén, porque estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos sin valer ni un centavo, Él puso su mirada en nosotros, tuvo misericordia de nosotros y nos escogió para darnos la salvación y la vida eterna. Pero Él nos escogió con un propósito, aquí lo dice Él, para que nosotros demos fruto, amén, en toda buena obra. Él nos escogió para eso y luego nos dice que sin Él no podemos llevar ningún buen fruto, amén. Entonces, si ven, por eso les dije, la clave para nosotros crecer es Él, amén, porque separados de Él nada podemos hacer, amén. Y también vemos nosotros que por medio de la oración, perdón, saben que bueno, estaba hablándoles de la oración que dice la palabra de Dios, y pues el Señor dice que debemos orar también en todo tiempo, nosotros para que no caigamos en tentación, amén. También debemos orar, esa es otra de de los propósitos de orar también, es para que nosotros no caigamos en tentación. Dice en Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo quiere el Señor que nosotros oremos? Que oremos en privado, amén. Como él dice en Mateo 6:6, dice: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí cuando dice que entra en tu aposento, no quiere decir que solamente cuando estamos adentro en nuestro cuarto es que el Señor nos escucha. Eso no quiere decir, sino que nosotros nos apartemos, ¿cierto? Que estemos a solas con Cristo y hablemos en privado con Él. Eso es lo que Él quiere. Y dice que Él nos va a recompensar cuando hacemos eso nosotros. Entonces también, como dice que debemos orar para no caer en tentación, ¿cuándo debemos orar entonces? Siempre, amén. Siempre, todo el tiempo. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? No dejen de orar, no dejen de orar, oren continuamente, amén. Ahora vamos a ver el número 4, otro medio para nosotros crecer en Cristo también es estando activos en el reino de Jesucristo, amén, estando nosotros ocupados en la obra del Señor, que quiere decir sirviéndole a Jesucristo, nosotros crecemos espiritualmente también, amén.
así como nosotros, una persona que va al gimnasio o aunque no vaya al gimnasio, pues que hace ejercicio físico, ¿para qué es? Para fortalecer los músculos, ¿cierto? Que tenga músculos grandes y fuertes y eso. Y también cuando nosotros ejercitamos nuestra mente, también ese intelecto va creciendo, amén. Vamos como siendo más inteligentes a medida de que nosotros vamos ejercitando la mente. Así, de la misma manera, cuando nosotros nos involucramos, ¿cierto? En la obra del Señor, en el servicio al Señor, cuando estamos activos en su reino, ocupados, sirviéndole, crecemos nosotros también. Y allí es donde el Señor nos dice que Él nos escogió para eso, para que le sirvamos, amén. Y que produzcamos fruto todo el tiempo. O sea, nosotros para que hagamos buenas obras y produzcamos buen fruto. No es por las obras que somos salvos, amén. Pero cuando el Señor nos salva es para que hagamos buenas obras y produzcamos buenos frutos. Entonces, y eso es lo que el Señor dice, que lo necesitamos a Él para poder producir esos buenos frutos. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, aquí vemos que nos dice el apóstol Pablo acerca del servicio al Señor. Aquí nos exhorta Pablo, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que, ¿cuándo debemos estar nosotros involucrados en la obra del Señor? ¿Cuándo debemos servirle? Siempre. Si ven que aquí dice, Él no dice de vez en cuando, trabajen para el Señor un mes y descansen 2. Aquí no dice, cierto, si ya sirvieron un año al Señor, tranquilos, descansen el año que sigue. No, es siempre que debemos estar involucrados en el reino de Dios. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, hay mucho, amén. Acordémonos que todos somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y todos tenemos diferentes funciones. Ocupamos, ¿cierto? Todos desempeñamos diferentes funciones, así que hay muchísimo por hacer, amén, para servir al Señor. En el reino de Dios hay mucho por hacer, y cuando nosotros servimos al Señor, esto nos ayuda a mantenernos enfocados en Cristo, que eso fue lo que les dije, ¿cierto? Que es lo que nosotros necesitamos para poder crecer en Cristo. Necesitamos mantenernos enfocados en Él, y cuando le estamos sirviendo al Señor, ¿saben qué? Ahí estamos enfocaditos, porque todo lo estamos haciendo es para Él y para la gloria del Señor, amén. Entonces el servir al Señor nos mantiene enfocados en Él y nos ayuda a mantenernos ocupados en nuestra salvación, porque ahí sí dice en Filipenses, también Pablo nos dice en el capítulo 2 versículo 12, dice que debemos mantenernos ocupados en nuestra salvación, amén, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocupados? Que no estemos de vagos, sin hacer nada, amén, sino ocupados en el reino de Dios, y así vamos a crecer espiritualmente. Número 5, el quinto medio para nosotros poder crecer espiritualmente es por medio de la santidad y de la comunión con los otros santos, amén. Vamos a leer que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. O sea que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que si nosotros deseamos crecer espiritualmente, necesitamos convivir es con las personas, los demás creyentes, amén, con las personas que nos ayuden a edificar nuestra fe, no que la perjudiquen, amén, no que nos puedan apartar de nuestra fe. ¿Cómo? Pueden hacernos caer en tentación, ¿cierto? Muchas personas que son mala influencia, ¿qué pasa? Nos pueden hacer caer en tentación. Y hay muchas personas que dicen, no, yo fuerte, firme, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué será eso? Porque nuestra carnecita está débil, ¿sí o no? Entonces, si viene alguien a tentarnos, y por ahí nos agarra cansados o nos agarra aburridos o por ahí que es cierto, entonces ok, venga una vez, no importa, camine, vámonos ahí a la barra a tomarnos un vinito, un traguito, una cervecita, eso no tiene nada que ver, con una nadie se emborracha, eso es que es cierto, porque tienen todas las respuestas preparadas, cierto, para envolver a las personas. Porque ¿quién es que los está usando? Es el enemigo. Él es el que pone esas personas para que nos pongan zancadilla a nosotros y nos hagan resbalar y caer. Amén. Pero entonces por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos convivir es con las personas que nos ayuden a fortalecernos espiritualmente, a fortalecer nuestra fe. Amén. Y que no nos hagan caer en tentación. Vamos a leer en Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Oigan lo que dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí estamos congregados nosotros, amén. Dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y Él derrama bendición, amén, y vida eterna. Aquí está el Señor en medio de nosotros, amén. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. La palabra nos exhorta a convivir con personas que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, a crecer espiritualmente, para que podamos exhortarnos. Dígame, una persona del mundo, ¿qué nos puede enseñar? Qué bueno nos puede enseñar. Si ve que estamos haciendo algo malo, antes nos celebran, ¿cierto? ¿O no? Cuando estábamos en el mundo y nos íbamos por allá a bailar y a tomar licor y de todo eso, que nos decían, no tomen más, mira que te vas a emborrachar. No, antes al contrario que decían, toma, tranquila, toma, bebe, qué bueno, ¿cierto? Entonces, esos son los consejos que podemos nosotros esperar de una persona que está en el mundo, amén, que no está en los caminos del Señor. Por eso dice que nosotros debemos convivir con los santos. ¿Quiénes somos los santos? Los que nosotros, ¿cierto? Que nosotros nos hemos convertido al Señor Jesús, nos apartamos del mundo para vivir para Cristo. Amén. Entonces, de esas personas es que nos debemos nosotros, ¿cierto? Nos debemos convivir con todos los santos para poder estimularnos, como dice aquí, al amor, a la fe y a las buenas obras. Amén. Así que dice, o sea, yo como les digo, el mundo solamente ofrece ¿qué? Es satisfacción pasajera. Puede que sí nos sintamos bien, ¿cierto? Porque yo no voy a negar, no voy a decir, si no se sintiera uno bien en la carne,
no iba a esos lugares, pero o no salía, no se llenaba de joyas, no se maquillaba, no hacía todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le hacen sentir bien a uno, o sea, en la carne, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esas cosas? Esas cosas solamente le dan a uno una satisfacción pasajera, amén. Pero el único que da la paz y el gozo y la vida eterna es el Señor Jesucristo. Amén. Así que nosotros vamos a leer ahorita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 12 al 13. Dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que aquí nos habla el apóstol Pablo nuevamente. Dice que el Señor nos haga crecer. ¿Quién es el que da el crecimiento? Jesucristo. Eso lo leímos antes, amén. Él es el que nos da el crecimiento. Así que aquí vuelve a afirmar Pablo de que el Señor Jesús nos haga crecer hasta que lleguemos a ser irreprensibles en santidad delante de Él, amén. Para cuando Él venga por su iglesia, que nosotros podamos todos presentarnos así delante de Él. Debemos recordar que el vivir unidos a Cristo es lo que nosotros necesitamos para poder crecer, porque Él nos da los medios y las fuerzas para todo, amén. Así que roguémosle al Señor Jesús que nosotros podamos menguar a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros, amén. Y que así que cada día nosotros disminuyamos, ¿cierto? Que Marta disminuya cada día, se va haciendo más pequeñita Marta, y que Cristo crezca más en Marta, amén, para que yo pueda llegar a ser como el Señor, llegar a esa madurez espiritual, que quiere decir a que yo pueda pensar, actuar, hablar como Cristo, amén. Y que así podamos presentarnos todos nosotros, ¿cierto? Como dice aquí Pablo en este versículo, irreprensibles en santidad delante del Señor, para que cuando Él venga por su iglesia, que todos podamos irnos con Él. Amén. Entonces, esa es la voluntad del Señor, y por eso es que nosotros debemos crecer espiritualmente, porque es la voluntad del Señor. ¿Y para qué debemos crecer espiritualmente? Para poder llegar a esa madurez, que podamos presentarnos delante de Él irreprensibles en santidad. Habla de perfección. La perfección, que es, como les dije, la madurez espiritual, amén. Eso es lo que todos deseamos, ¿sí o no? Todos nos queremos ir con el Señor, así que es el deseo más grande de mi corazón, y ojalá que sea de ustedes también, hermanos, que podamos crecer todos y llegar a esa madurez espiritual en Cristo, amén. Porque perfectos nosotros humanamente nunca vamos a poder llegar a ser perfectos, pero dice aquí perfectos en Cristo, es diferente, amén. Así que eso es lo que nosotros queremos y necesitamos. Ahora